tarde, casi ahí pasaditas, acá en Cómo Estamos Hoy. Hasta las 7 te acompañamos. 11 58 35 87 69. Todos los mensajes son bienvenidos, los leemos, los escuchamos, capturas, todo lo que vos quieras sugerir, como recién nos sugirieron de que los viernes haya alguien del público. Algo que Lola había dicho también, así que por ahí se puede probar, ¿por qué no? Es bienvenido. Como también el siguiente tema, vamos, que es vamos. A verlo. Upa, el famoso. Señores, el accidente de avión en India. ¿Por qué se cayó la aeronave? ¿Y qué dijo el único sobreviviente? Hablamos del Boeing 7878, cayó después de salir de la ciudad de India, de Ahmedabad, y dejó más de 200 muertos. Solo un pasajero se salvó en el vuelo. Para eso lo tenemos a Carlos Rincelli, está ahí en comunicación. A ver si nos escucha bien, nos ve bien. Ahí está, ¿cómo te va, Carlos? Acá Emiliano, todo el equipo de Cómo Estamos Hoy. Gracias por este tiempo, Carlos. ¿Cómo andás? Por favor, a ustedes. Carlos, ¿nos pasás el limpio? Vimos las noticias, por supuesto, pero ¿qué pasó? Lo que sepas vos hasta ahora seguramente y lo que está en las noticias, con este avión y con este uno, y pregunto, o dos, no sé, algo escuché de que son dos sobrevivientes, pero uno que lo vimos salir caminando. Pero contanos, dale. Bueno, mira, particularmente es un Boeing 787-800, más conocido como Dreamliner, es un excelente avión. Sí. No ha tenido antecedentes de particularidades desde hace 13 años que se construye y vuela, te diría, es el avión más volado del mundo en lo que tiene que ver en media y larga distancia. Sí. Es muy sorprendente el accidente porque la aeronave despegó de la pista 23, es poco importante el número, pero particularmente aquí hay una pequeña diferencia porque hay dos versiones, una que tomó toda la longitud de pista para despegar y otra que ingresó a la misma desde una intersección y utilizó el remanente de la pista. Y esto que parece simple no lo es tanto porque si el avión hubiera tomado toda la longitud de la pista, con el peso que tiene hubiera despegado en la mitad o un poquito pasado, hubiera necesitado 2.200, 2.300 metros. Claro, siempre después de la mitad. Lo realizó aparentemente desde una intersección que tenía solamente 2.000 metros para recorrer y despegar, así lo hizo, y cuando sacó las ruedas del suelo, y acá empiezan las particularidades, en principio dejó el tren de aterrizaje abajo, cosa absolutamente anormal, porque viste, es como todo, el avión despega, guarda el tren de aterrizaje, se comienza a acelerar y asciende. En este caso en particular, dejó el tren de aterrizaje abajo, se declaró en emergencia y empezó un descenso de 470 pies por minuto cuando había alcanzado de altitud 400 pies. Vale decir que en menos de un minuto ya había impactado contra un edificio que tenía delante de su trayectoria, provocando el fallecimiento. Yo hasta aquí tengo el dato que hubo un solo sobreviviente, o sea que tenemos que hablar de, para redondear, 240 personas fallecidas. Lamentablemente el avión dio lugar a una explosión, ahí estamos viendo las imágenes, y por supuesto que no solo lo que había en el interior del avión, sino lo que había alrededor, porque era un lugar densamente poblado. Sí, aparte era una tragedia gigantesca. Estaba por la nafta, por el gasoil, era un recorrido largo que iba a hacer, entonces estaba pero repleto de gasoil. Estaba un viaje full de combustible, tenía un vuelo de 6 horas 50 minutos. El ejemplo que voy a dar es malo, pero para que se entienda, un avión con esa cantidad de combustible, a esa velocidad, impactando contra un edificio, es una bomba, literalmente. Misil, claro. Cayó sobre el comedor de una facultad de medicina. Entonces, por eso están disímil los portales a la hora de informar de cuántos muertos hubo. Porque todavía, hasta que no se levanten todos los escombros, no se sabe cuántos muertos eran los que estaban en el avión y cuántos muertos eran personas que estaban en la superficie y que fueron impactadas por el avión. De hecho, se dice que hay 5 estudiantes que posiblemente estén entre los muertos porque no los están encontrando. El avión tenía capacidad para esos 240 y pico pasajeros, pero iban solamente 169. Y lo más loco es que el sobreviviente salió caminando entre los escombros. ¿Cómo puede ser eso, viajaba con su hermano. Su hermano falleció y él directamente nada. Lo encontraron
Este es otro dato que tampoco está claro. Y es lógico porque como la noticia es de las últimas horas, todavía hay que confirmar datos. O sea, sabemos que esta persona fue la primera que encontraron y parecía que no había ningún sobreviviente. Pero bueno, como pasa en los terremotos, no sabemos si después a la hora de levantar escombros y lugares de ruidos, a lo mejor hay alguien que quedó atrapado, hay que esperar. Pero lo que dicen es que había una persona sentada en el asiento con el cinturón puesto y que ese era uno de los sobrevivientes. Y otro que sería esta persona que aparece en el video, que directamente sale de los escombros como si no hubiera pasado nada. Que es ese video que se viralizó en redes, porque lo único que se ve es a la persona como diciendo, déjame tranquilo, y tiene la remera con algunas manchas de sangre. ¿Este es el sobreviviente, perdón, del asiento 11? Este es el sobreviviente. Dicen que sería el sobreviviente. Sí. Otros dicen que no, que este salió caminando y que al otro lo encontraron directamente atado al asiento, que no es la misma persona. Por eso algunos hablan de uno, otros hablan de dos. Hay que dejar que transcurran las horas. Pero fíjate que la foto que pusieron antes, la del fuselaje, la del avión. Claro, sí. ese es interesante para comentarlo con nuestro amigo. A ver, sí. Porque estaban ya con los numerólogos, de dónde me siento en el avión, porque el asiento es el 11A, yo a partir de ahora pido en cualquier vuelo el 11A, porque ahí voy a vivir. ¿Cuáles son las probabilidades de sobrevivir dependiendo de dónde me siento en el avión? Esta es la pregunta que se hace toda persona de bien que le tiene pánico a volar. Sí, igual, ¿Es mejor en la cola, en el medio, en el ala del avión? ¿Cuál es la parte más segura para viajar si es que existe una? Ahí voy, Carlos, mirá, espera, déjame la anterior, diré, la del avión que decía Lola también, la del fuselaje. El 11A, ahí está, digo, que es... uno de los lugares más peligrosos porque es, bueno, el más peligroso es arriba del ala. Pero digo, sí, tranqui, que es antes del ala, Carlos, el 11A. Digo, respondiendo un poco a lo que dice Lola, te lo preguntamos, pero y este hombre salió ahí donde el ala, para que no sabes, donde está toda la gasolina, digamos. Estamos hablando de la imagen, perdón, del avión, ¿no? La que queremos ver. Ahí está. Ahí está. Carlos, te escuchamos. Es delante del ala. Bueno, yo les digo esto porque me lo preguntan permanentemente, ¿no? ¿Qué conviene, ir adelante del avión, detrás del ala, en el fondo del avión? La realidad es que me parece a mí que esto es simplemente un milagro. Claro. Porque te toque donde te toque, no hay una mejor posibilidad de salvarse o una peor. Y porque también me decían, pero está cerca la salida de emergencia. No tiene nada que ver, es decir, es el destino, avión es en el cielo. Impactó hacia adelante, sí, claro. Pero la explosión empezó de derecha a izquierda. Lo que te quiero decir es que si hubiera empezado al revés, de izquierda a derecha, probablemente este señor que estaba en el asiento 11 no hubiera sobrevivido. Claro. Ahora, si alguno sabe cómo va a golpear un avión y por dónde va a explotar, y a lo mejor elegimos el asiento. También pasa que... Carlos, correginos, digo, también pasa que se parte el avión, es más probable, por supuesto, que por el peso se parta, ahí como vieron, si lo podemos poner, el avión, se parte primero... digamos, antes de las alas, del asiento 1 al 11, se parte y queda... Pero no hay forma de saberlo. ¿Cómo decir? Se va a partir acá. Voy a... ¿Cómo? No hay forma de saber. Es el día, te tocó o no te tocó. No hay manera de saber si el avión se va a partir, va a explotar. Vos cuando compras un billete, lo que querés es que el avión llegue a destino. Entonces, todo el resto es obra de la fatalidad y por supuesto, lo de este señor es un milagro. Yo te insisto en esto, porque las imágenes son elocuentes. El avión de esta manera es una bomba. Claro. Y es una bomba que explotó. Por eso digo que si era... Mirá, y lo voy a decir con mucho respeto, porque lo hablamos cuando fui la vez pasada al programa. Sí. Si este señor que sobrevivió estaba sentado, y atado, o sea, con el cinturón de seguridad puesto, lo único que hace es abonar a lo que hablamos el otro día ahí en el vivo. La seguridad. La mejor forma de pasar una turbulencia, un rodaje, un despegue, un aterrizaje mío, o lo que quieran, es estar con el cinturón de seguridad abrochado. Tenés razón. Porque es la única protección que tiene el pasajero ante eventualidades, así sea la peor de todas. Exacto, Porque Pablito. si evidentemente alguien no hubiera estado con el cinturón,
Sí. Explotando de la manera que explotó el avión, o simplemente con el choque, hubiera terminado en cualquier lado. Claro. Por eso te digo que acá tampoco hubo tiempo ni para preparar la cabina, ni nada, porque el avión despegó y en menos de un minuto estaba estrellado contra un edificio. Entonces, Carlos, lo que te quiero decir es que en buena hora que hay un sobreviviente, es solamente un milagro. Y quédense con lo que les digo. Carlos, la no pregunta es diga... esta, y yo dejando de lado la parte esotérica, de números y demás, a lo concreto. Y rescato en tu relato lo que tiene que ver con esto de que no es natural el hecho de que no haya guardado el tren delantero de aterrizaje, el tren de aterrizaje, perdón. Con relación a lo que tiene que ver con eso, ¿es causal de accidente el hecho de no haber guardado? ¿Pudo haberse trabado y esto ser la causa del mismo? Bueno, te agradezco la pregunta porque me sirve para terminar de desarrollar la teoría de lo que potencialmente pudo haber pasado. Porque que haya dejado el tren de aterrizaje deflectado, o sea, abajo, que no es normal, porque vos cuando iniciás cualquier despegue es régimen positivo de ascenso, tren arriba, o sea, subís el tren y después guardás los flaps, que son estos dispositivos hipersustentadores que están en las alas que sirven para que el avión vuele a baja velocidad. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que está circulando, y habrá que esperar la decodificación de las cajas, es que el tren de aterrizaje quedó abajo porque el primer oficial, a la orden de subir el tren, en vez de tocar la palanca del tren de aterrizaje, subió los flaps. Puede ser un error humano. No tengas. Acá que hubo error humano, eso es así. Ahora hay que ver hasta cuándo fue el alcance del error humano. Y si hubiera pasado esto, tiene lógica todo lo que pasó después. Porque el avión. Pero Carlos, al suelo. Sí. Sí. No. Te decía que las palancas son muy obvias. No entiendo eso. Espera, ¿cómo puede confundirse? Bueno, ahí estamos. Decía. La vez pasada hablamos de un camión que, teniendo dos pedales, acelerador y freno, se equivocó de pedal y en vez de aplicar el freno apretó el acelerador y chocó un avión. Sí. Ahora, en esto, yo quiero decirles que cuando los pilotos pierden la conciencia situacional, que es un elemento muy complejo y que pudiera pasar en compañías como esta, que viene de accidente en accidente, que viene mutando de compañía estatal a compañía privada, donde tienen una presión industrial que pasa por no saber si mañana van a mantener el trabajo, lo que ha provocado es que un señor que estaba sentado a la izquierda, o sea, el comandante, con 8.500 horas de vuelo, que es más que suficiente para volar este avión, formando un equipo con un joven que tenía 1.000 horas de vuelo, y es mucha la diferencia entre uno y otro, 1.000 horas de vuelo, lo puedes tomar como poco para volar este avión, o te puede tocar un pibe con 1.000 horas, digo un chico, pues un chico, que con 1.000 horas esté muy preparado, muy atento y no pierda esto que te digo yo, que es la conciencia situacional. Vos me decís, ¿es muy común equivocarse de palanca? Absolutamente no. ¿Puede pasar? Y evidentemente me parece que pasó, porque en el video, cuando vos lo ves, mirá que yo estoy desde las 6:30 de la mañana mirando el video, porque te imaginás que hoy fue terrible, y si vos mirás el video, cuando va a impactar contra el edificio, está lo que nosotros llamamos avión limpio, están toda la superficie guardada. Claro. Razón por la cual, si dejó el tren abajo y guardó el flap, y bueno, ahí está la sentencia de muerte. Ante tanta tecnología, algoritmos, inteligencia artificial y demás, ¿esto está aplicado a estos vuelos y a semejante cosa como un avión de estas características con tantos cientos de millones de dólares que cuesta, independientemente de, por supuesto, la vida humana que no tienen precio? Pero digo, ¿hay algún otro método de control? ¿Ha llegado la tecnología desde lo que tiene que ver con inteligencia artificial y demás a esto? Sí, pero vos tenés que, digamos, porque nosotros estamos charlando aquí con tranquilidad, en un programa que uno agradece estar y son todos muy amables, pero otra cosa es despegando de una pista, por eso dije, despegando de una pista en la cual el piloto decidió
utilizar la mitad de la misma. Cuando se dio cuenta el error que había cometido y lo quiso poner a volar el avión no volaba. Cuando impartió una orden de subir el tren de aterrizaje, la persona que la acompañaba, en vez de subir el tren, probablemente le haya subido los flaps. Doble error. Es una concatenación de hechos todo desafortunados. esto pasó en el lapso de 1 minuto. Claro. Es una concatenación de hechos desafortunados. Sí. No tenga ninguna duda. Y sobre todo, por eso que la información o la prensa lo que está diciendo es, se perdió la señal, porque el avión está totalmente destruido, ¿no? Controlado tecnológicamente hablando. Se perdió la señal del radar, se perdió la señal del avión. Y la van a empezar a perder la señal y tiene un sustento, digamos, apoyado más que nada por los juicios. Porque vos pensás que a esa altitud el piloto automático está desconectado porque vos despegás manualmente. Claro. O sea que toda la resolución de la emergencia la tiene que hacer el factor humano. Carlos, Carlos, gracias por este tiempo. Y acá hubo qué, perdón, ahí te corté. No, está perfecto. No, acá hubo, ahí cerralo, ahí te escucho. No, lo que te decía es que hubo un exceso de error humano. Claro. Que lamentablemente trajo aparejado esto que, bueno, ahí lo están poniendo. En @ambiente de vuelo vía Instagram, que es mi programa, la iremos decodificando. Gracias, Carlos. Un abrazo grande de todo el equipo. Gracias. Hasta luego. Señores, seguimos. ¿Cuántos temas? Dios mío, sí. ¿Vamos con el siguiente? Vamos. Por favor. Mira, antes que nada te digo, no te olvides que puedes comunicarte al 11 58 30.